Yo creo que apagaremos todas el micrófono mientras no hablemos, ¿no? Para que Pues, también eso haga mucha interferencia. bueno, pues nos sacó el internet, está haciendo su chiste ahí el internet, pero bueno, vamos a continuar. Estábamos leímos, ya no voy a repetir, ¿verdad? Pero leímos nada más San Juan 3 versos del 1 al 15, este encuentro tan impresionante entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, y el Señor Jesucristo le dice, hay que nacer de nuevo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, y Nicodemo quería entrar al vientre de su madre otra vez. Entonces yo les pregunté a ustedes, ¿todos somos hijos de Dios? La mayoría contestó, sí, somos hijos de Dios, pero les pido que lean, les voy a volver a preguntar, pero lean otra vez en San Juan 3 donde dice, el verso, respondió Jesús en capítulo 3 verso 5. ¿Qué dice? Si alguien lo quiere leer, por favor. El 5. El 5. Jesús le contestó, yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. ¿Y el 6? Lo que nace del hombre es humano, lo engendrado por el espíritu es espiritual. Ok, ok. Les ¿Qué voy a hacer otra pregunta. pues tanta sorpresa lo que te he dicho? Tienes que nacer de lo alto. Ok. Ahorita les pregunté, ¿todos somos hijos de Dios? Me decían sí, pero ahora les voy a seguir haciendo otra pregunta. Rosalía, ¿tú cuántos hijos tienes? 4. Son 4 hijos. Vero, que está aquí, podría decir, no, pues estos hijos son míos, también son mis hijos. ¿Es correcto eso? No, No, ¿verdad? son míos. Son míos. Dice, no, son míos. ¿Cómo sé quién tiene razón? ¿Cómo sé si son de Rosalía o de Verónica? Y no tienes el Me consta. reconocimiento, no me la puedes enseñar. O sea, ¿Vale? ¿viste? Yo tengo un registro Ajá, en pero el que me avala como mamá. no puede Verónica Oye, decir que son suyos porque no nacieron de ella. Rosalía dice, estuve embarazada del primero 9 meses y luego de repente se rompió la fuente y salí corriendo y mi esposo vino y nació. Y los ojos son de la tía Carmen y la boquita es del papá, la ceja de la mamá y ese cabello, quien sea, ¿verdad? Pero No Vero, se parecen a ver. ajá, pero Vero dice, no, Bueno, a ver cuándo nacieron de ti. por eso, No, para no, ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? exactamente. Para ser hijos de Dios y considerarnos hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Exacto, exacto. Aquí está la clave. Ujú. Fíjense cómo tenemos que ir meditando en cada parte. Dice el Señor en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Los hijos de Rosalía son de la carne. ¿De qué carne? De Rosalía y su esposo. Eso también se llama de voluntad de varón. Hubo un varón que tuvo la voluntad así, entonces nacieron de carne, de Rosalía y su esposo, pero aún no han nacido de espíritu. Por eso Nicodemo estaba sorprendido. ¿De qué me está hablando? Nunca había oído eso. Es necesario que nazcas de espíritu, porque si no naces de espíritu, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo está todavía pensando en el nacimiento físico de la carne y está pensando, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Así grandulón, viejo que soy, ¿cómo? Y Jesucristo le dice, no, 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 Nicodemo, estoy hablando de otro nacimiento.
En la que intervenga voluntad y ganas de ¿Mande? ser hijo de Dios. ¿Mande? No te En entendí. el que sea voluntad Ah, y el sí. deseo de ser hijo de Dios. En el primero era voluntad, en el de la carne es voluntad de varón. Una pareja decidió, pero en este es voluntad de lo alto. Entonces, les pregunto, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Pero no sé si alguien quiera ya tener una idea o cómo se nace de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Pues ¿Cómo? dice que nace del agua y del espíritu, ¿no? Bautizándonos como Exacto. y aceptándoles su espíritu, que ocupe el lugar de aquel que estaba. Ok. Yo creo que en cada sacramento confirmamos este deseo de ser hijos de Dios. Ajá. Pero el deseo en sí no es suficiente. Es más que el deseo, porque hay parejas que pueden desear, pero no pueden tener el hijo. Igual a cómo voy a nacer de nuevo, cómo voy a nacer de espíritu. Vamos a ver qué dice Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué dice él. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Pregunta Toyita. Los sacramentos son algunas cuestiones que puso la Iglesia Católica. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, así le llama. Ah, Matrimonio, la confesión, ajá, así la le. unción de los enfermos. La Biblia no habla de que sea por medio de sacramento. Sí, está padrísimo casarte, está padrísimo todo eso, pero fíjense cómo el Señor habla otra cosa. Confirmación. Es importante tener, entonces voy a ir desechando mi idea y voy recibiendo, a ver qué dice Jesús. Porque estas palabras, no sé quién tenga su Biblia con las palabras de Jesús en rojo, esta que tengo yo no la trae en No, ni rojo, yo, ni yo. trae en así como más marcadito, ¿no? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo esto de nacer de espíritu? ¿Cómo puede hacerse? Y Jesús le dice, ¿eres tu maestro y no sabes? Como diciendo, pues, ¿qué estás enseñando a otros? Porque esto es lo más importante en la vida, nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Y luego sigue el Señor Jesucristo. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Rosalía, ¿puedes poner en mute para que no se oiga y ya cuando quieras intervenir nada más lo quitas sin problema? Perfecto. Y le dice, y lo que hemos visto y no recibes nuestro testimonio, dice el Señor. Vamos a ver cuál es el testimonio de Jesús. Dice, les he contado cosas terrenales y no creen, dice Jesús. Imagínense si ahora les hablo las celestiales. Bueno, bendito sea el Señor que aquí nos va a hablar celestiales, ¿eh? Porque aquí está diciendo, ahora les voy a hablar cosas celestiales. Qué grandeza. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? La Vero, creo que es. El que descendió fue el Señor Jesucristo, bajó de su trono y se hizo hombre. Él descendió del cielo y él está diciendo, yo soy el que voy a subir. Ahorita vamos a ver qué significado tiene esto de volver a subir al cielo. Y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego aquí dice una historia bien curiosa el Señor. Fíjense, nos lleva esta historia tan extraña, la verdad, sobre nacer de nuevo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vámonos a ir a esta historia en el desierto. Vámonos a leer, por favor, Números. Números es el primer libro de la Biblia es Génesis, el segundo es Éxodo, el tercero es Levítico y el cuarto es Números.
Es el cuarto libro de la Biblia. Vamos a leer Números. Está después de Levítico, ¿ya lo tienen? Vamos a leer Números, capítulo 21. Vamos al 21. Y vamos a leer los versos del 4 al 9. Se los voy a leer, ¿ok? Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Era cuando acababan de salir de la esclavitud de 300 años y ahora iban por el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, en donde no hay pan ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios les tiraba cada día maná. Era un pan que tenía todos los nutrientes perfectos, no engordaban. Maravilloso, con eso comían. Y dijeron, "Ay, ya no se enfadó este pan que les caía del cielo, ¿verdad?" Y Jehová, ahí les va, una cosa fuerte. La película se está poniendo en la parte más dura. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Este tipo de serpientes existen, me dijeron, aún en estas partes de Arabia. Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Imagínense las serpientes mordiendo. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Si alguien quiere decir, ¿qué Que está quitara las serpientes. que quitara las serpientes? Fíjense cómo, cómo Dios no quitó las serpientes, pero hizo otra cosa, dijo. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Era una serpiente de bronce, era de la que hablaba el Señor Jesucristo. Ponla en el asta la serpiente. Dice, hazte una serpiente verde y ponla sobre el asta. Y cualquiera que fuere mordido, mirará a ella y vivirá. Qué solución tan extraña, ¿verdad? Vivirá, mirará a ella y morirá. O sea, te picó la serpiente porque Dios no las quitó. Te picó la serpiente. ¿Y qué hacían entonces en el pueblo? Alguien que diga, no sé, Rosalías, que viste o... No moría. Pero ¿cómo hacían para no morir? Volteaban Viendo, a ver la serpiente de bronce, ajá, alzaban la vista y veían la serpiente y quedaban curados. Que Moisés había levantado. Y volteaban a verla y ya. Entonces dice, y vivirá. Entonces Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren, no me quería detener en esta historia, más que en un punto, pero voy a adelantar un poquito más. ¿Cuáles son nuestras serpientes de bronce? Ay, Señor, está difícil la economía. Ay, Señor, ando muy nerviosa por tal situación, ando muy inquieta. Ay, Señor, traigo mucha ansiedad. Oh, Dios, hay una enfermedad aquí en mi casa. Estoy angustiada por esto que llegó a mi vida. Esas son las serpientes de bronce. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el pueblo? Igual que este pueblo hizo cuando fue con Moisés. Quítalas, ¿no es cierto? Quita esta enfermedad, quita esta angustia, que se vaya este problema, que lleguen clientes, ¿verdad?
quita esta situación. Pero dice la escritura, en ninguna parte vemos que el Señor lo quite, dice, no, vas a mirar a la serpiente y se va a quitar ese veneno. No te va a hacer daño el veneno que te picó. Todas esas situaciones, Dios las permite. Y dice, no la voy a quitar, pero tú vas a voltear a ver la serpiente de bronce. El bronce significaba juicio. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dice que cargó todos los pecados de Rosalía, toda la maldad de Lorena, todas las debilidades de Fabiola, todas las transgresiones de Giovanni, todas las debilidades de Vero. ¿No es cierto? O sea, el pecado. Cargó el pecado con el que nacimos de la incredulidad. ¿Y el pecado qué tiene que ser? ¿Qué le corresponde a un pecador? El pecado tiene que ser enjuiciado, debe de ser condenado, debe de caer la ira de Dios sobre él. Pero entonces, por eso es de bronce esta serpiente. El pecado estaba representado ahí. El Señor Jesucristo, sin haber pecado, se hizo pecado. O sea, el Señor Jesucristo nos estaba representando a nosotros en la cruz. Pero el pecado de quién era? ¿Era de Él? El pecado era mío, era de ustedes, de cada una de nosotros. Entonces el Señor, el pecado nuestro, las situaciones que nos pasan en nuestra vida, los problemas, todo lo que nos sucede, la ansiedad, todo lo cargó en la cruz Él. Todas mis debilidades, todo lo cargó Él en la cruz. Pero Él se hizo pecado, Él como si Él lo hubiera hecho, como si Él hubiera tenido la ansiedad, como si Él hubiera tenido el problema, como si Él hubiera tenido el pecado. Y sobre Él vino el juicio. Entonces le dijo, el Señor quiere que digamos, antes de que Él quite, Él quiere que volteemos a ver a Jesús. Él ya pagó, Él ya cargó nuestra maldad, Él ya consumó la deuda. Ya no hay, ya no hay deuda ante Dios. Ya se consumó, ya se pagó. Una persona que va a prisión y pasa 5 años ahí por un delito que cometió, cuando sale alguien le dice, tú robaste, él te puede decir, no me vuelvas a decir eso, porque yo ya pagué. Yo estoy limpio. Yo estoy limpio de esa maldad ya. Ya está pagado, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo pagó en esa cruz, Él es el Cordero de Dios que pagó por el pecado del mundo, ¿verdad? Y si ya pagó por el pecado, ¿eres justa o pecadora? ¿Eres limpia o pecadora? Consumado es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Tienes pecado? Ya lo limpió. Aquí empezamos a ver el nuevo nacimiento, que es por la fe. ¿Por qué digo que es por la fe? Porque en el desierto era realmente ridículo que me picara una serpiente y que nomás volteé a ver al asta. Hay mucha gente que dijo, ay, qué tontería voltear a ver una serpiente en un asta y así se va a quitar el veneno de la serpiente. ¿Y qué pasó? Murieron, porque el veneno empezó a correr por todo su cuerpo y murieron. Igualmente es, necesitas nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dijo Nazareno, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Lo que hacían en el desierto era, los que sí creyeron, era por fe. Ay, dijo Moisés que Dios le dijo que volteando a ver a la serpiente, ¿no es eso fe?
voy a creer que en esa serpiente que está ahí pagó por el veneno de estas culebras, de estas serpientes. Y volteaban a verla. Ah, ya fue condenado a serpiente de bronce. En esa cruz fue consumado, en esa asta que levantó Moisés. Ahí fue consumado. Y el veneno no les afectaba. Así igualmente yo a veces traigo angustia, yo a veces traigo una mortificación, pero luego volteo a ver a Jesucristo. Todavía sigue el problema, aún no se ha quitado. Y digo, Él se va a encargar de mí, porque yo nací de nuevo, porque yo creí en Él me limpió, yo soy suya. Yo creí que Él es mi redentor, Él murió por mí, Él es el Señor, Él es mi Dios, ahora yo le pertenezco, mi problema es de Él. Y eso me calma. El veneno de aquella serpiente, ahí está, pero ya no tiene efecto. Sigue la situación, sigue, no tengo todavía, no se ha resuelto, todavía hace falta el dinero, todavía hay una dificultad, pero el Señor se va a encargar, porque yo soy suyo y el problema es de Él. Entonces ya el veneno no tiene efecto, porque ya soy suya. Entonces dice igualmente el Señor Jesucristo, así como fue levantada la serpiente, así Nicodemo, así tú tienes que voltear a ver al asta para nacer de nuevo. Y Nicodemo les casi aseguro que se quedó igual como llegó en ese momento. Pero vamos a ver qué pasó después. Yo ya les expliqué ahorita, no me iba a detener en esto, pero ya les expliqué un poquito lo que pasó en Números, lo que pasó con la serpiente de bronce. Ahora vamos a ver qué pasó. Otra vez vamos a volver a San Juan 3, versos del 1 al 15. Vamos a volver. Aquí lo tengo ya. Ok. Entonces Nicodemo no entendía. Nicodemo estaba, como decimos, sacado de onda, ¿verdad? ¿De qué está hablando este rabí, este maestro? Se fue a su casa y no podía entender. Quisiera un poquito hablar sobre Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice, vino a él en el verso 2 del capítulo 3, dice, bueno, en el 1 dice, un hombre de los fariseos. Era un hombre entendido en la ley. Era un hombre que desde niño aprendió la Biblia de memoria. Era un hombre principal entre los judíos. Era un hombre que tenía alrededor de 70 años. O sea, era un hombre importante. Y para ser importante entre los judíos, o sea, un fariseo, para pertenecer al Sanedrín, eran hombres que desde niños trataban de cumplir la ley. Desde niños querían hacer el bien. Diezmaban no solamente lo que ganaban, diezmaban la canela. Compraban canela y el 10% iba al templo. Diezmaban la sal, la pimienta. Llevaban una vida muy recta. ¿No quieren ustedes llevar una vida recta? Sí, ¿verdad? Pero, pero, ¿quién puede llevar esta vida tan recta? Porque el Señor Jesucristo un día se encontró con estos fariseos y les decía, sí, se dijo, no fornicarás. Y ellos decían, yo no he fornicado, qué bien. Y lo dice el Señor, pero si en tu corazón has visto a un hombre, a una mujer, para codiciarle, ya fornicaste. O sea, no se estaba refiriendo al hecho físico, sino en tu corazón. Yo le decía la otra vez a una amiga, ¿quién no somos fornicarios? Si entras al Oxxo y lo primero que ves ahí al entrar es el TV y novelas, ¿no? Con desnudos.
hasta los niños lo ven. La carne reacciona. Digo, no vas a cometer ningún acto ahí, pero eso es a lo que se refería el Señor. Nada más con lo ves y nada más por tener ese deseo en tu corazón, fornicario. Ah, has oído que se ha dicho no matarás. Ay, por fin, dijo, ahora sí ya, este sí lo cumplí. Pero si en tu corazón has tenido un enojo contra tu hermano, ya mataste. ¿Han tenido un enojo? Sí. Asesina. Delante de Dios, delante de la sociedad, ¿no? Ante la sociedad, mira qué mujer tan recta, qué hombre tan íntegro. Pero ante Dios, Él ve el corazón. Todos los días quebramos los mandamientos. Nicodemo era un hombre que toda su vida intentaba cumplir la ley, pero ¿qué sabía? No puedo. Y si Nicodemo, que era un hombre tan recto, no podía, ¿podremos tú y yo? Por eso la ley, dice la Escritura, nosotros tratamos de cumplirla, pero dice el Señor, ¿para qué dio la ley Dios? La ley fue dada para conocer nuestro pecado. La ley no fue dada para cumplirla, porque el Señor sabía que no la podíamos cumplir. La ley fue dada para que al leer, no matarás, conociéramos nuestro pecado. No, pues yo soy asesina. No robarás. Ah, pues ahí dice no robarás, pero yo quisiera tener el dinero que hay adentro de ese banco. Ah, pues ya robaste en tu corazón. No, pero ¿cómo? Entonces, al ver la ley, reconocemos quiénes somos. Reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces, no pudiendo ya cumplirla por la ley, nos da aquí la solución el Señor Jesucristo, lo mismo que le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, yo no quiero nomás que cambies tu forma de actuar, porque esto es lo que se intenta siempre. Hay que ser mejores. Pero al decir intentar ser mejores, estamos reconociendo que hay un problema, ¿verdad? Que no somos buenos, porque si no, no intentáramos ser mejores. Pero el Señor no va nada más a lo superficial, a los hechos, al portarte de tal o cual manera. Va mucho más allá y dice, hay que nacer de nuevo, una nueva criatura, algo nuevo. Pero ¿cómo? Dice Nicodemo. Entonces es cuando le dice, así como la serpiente aquella y los hombres veían por fe y eran sanados de ese veneno, igualmente dice, de esta misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No entendió Nicodemo, pero unos meses después, el Señor Jesucristo es llevado a juicio. Y no era la cruz que cargaban como salen en las películas de esa cruz, no, nada más llevaban esta parte de la cruz, pero la parte de encima. Y así iban con esto, ¿verdad? Y cuando ya llegaban al lugar donde lo estaban esperando los romanos, que fueron los que inventaron este castigo, ahí estaba en tierra la parte larga del madero. Y ahí ya lo ponían acostado, lo clavaban. Y entonces lo levantaban con cuerdas, lo levantaban. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así se levantó esa cruz, así. Los que miraren a él, igual como miraban a la serpiente, por esa serpiente, este veneno no me va a hacer daño, no me va a matar. Igualmente, imagínense cuando Nicodemo supo, ya fue a juicio Jesucristo, va a ser crucificado y fue y se asomó. Y sé que ahí estaba Nicodemo porque fue el único que pidió el cuerpo para ir a ponerlo en un sepulcro. Entonces Nicodemo ahí dijo, ¡ah! Esa es la serpiente de bronce. ¿Qué significaba el bronce en la serpiente? El juicio, el pecado siendo enjuiciado. Entonces ahí pudo ver Nicodemo, ahí está mi pecado en esa cruz. Este hombre está muriendo por mi maldad. Está cargando todas
fracasos, mis debilidades, la maldad, el pecador con el que nací, el pecado que traigo desde la concepción, todos los pecados que he hecho, ahí están, ahí estaba la serpiente, se acordó, esta es la serpiente de bronce, ahí está siendo enjuiciado mi pecado. Este hombre es mi representante, pero el pecado es mío, el que está ahí. Las debilidades son mías. Y creyó, consumado es. Oyó cuando el Señor dijo, consumado es, ya pagué. Ya cayó sobre mí la ira de Dios. El castigo cayó sobre él. Y pudo decir, la obra está hecha, consumada. ¿El pago cuál fue? Su vida. Pagó con su sangre. Consumado es. Entonces es por fe el nuevo nacimiento en la obra de la cruz. Entonces este nuevo nacimiento ya no es como cuando nacimos de la carne, ¿cómo nacimos? Pecadores. Nacimos pecadores, quiere decir, pecadores de la punta de la cabeza a la punta del pie, malditos. Pero nosotros no nos vemos así, porque estamos acostumbrados, ¿verdad? A pensar que todo pensamos bien, pero el Señor dice, nada bueno hay en el pecado. El pecador está separado de Dios. El pecador es enemigo de Dios. El pecador nace influenciado por un espíritu malvado. Y Dios no tiene nada que ver con el pecador, porque nada tiene que ver con ese espíritu. Por eso le dice, pero si tú crees en esta asta que fue levantada y que ahí fue consumada tu maldad, ahí fue pagado tu pecado por medio de tu embajador, tu representante, que fue el Hijo de Dios. Entonces, consumado es, ¿eres justa o pecadora? De nuevo les pregunto. Ahí está ese nuevo nacimiento. Ahora ahí está una Yuyi que un día va a dejar este cuerpo, va a morir. Lorena también, todas las que estamos aquí y volveremos a la tierra como fue el primer nacimiento. Pero quien tiene el segundo nacimiento y creyó es una nueva criatura, santa, perfecta, justa a los ojos de Dios, que nadie ve, pero ahí está. Irá en forma perfecta a Dios. Ya ahorita, al creer, nací de nuevo. Ya estamos unidas de nuevo a Dios. Entonces el Señor quiere que sepamos, es necesario nacer de nuevo para ser hijos de Dios. El pecador no es hijo de Dios, pero el que nace de nuevo recibe el Espíritu de Dios. ¿Cómo cambiaría esto tu vida? El ser humano, ¿de qué se alimenta? De pescado, de carne. Si deja de alimentarse de los nutrientes necesarios, se debilita. No puede ni caminar, ¿verdad? El espíritu, ¿de qué se alimenta? De la palabra de Dios. Ayer yo oía, les mandé el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y oía la primera parte y lo que más me quedó claro de lo que decía el pastor era, más que la situación, más que el problema que tienes, más que todo, lo importante que debes siempre de ver es, ¿está la palabra de Dios en mi vida o no? ¿Está o no la palabra en mi corazón? Ay, pero me siento muy angustiada, muy triste. Y la palabra, no la recordaba. La palabra dice, yo estaré contigo todos los días. El Señor está conmigo. Empieza a calmarse aquella angustia. Empieza a calmarse aquel veneno de la serpiente, porque ya llegó la palabra a mi vida. Ya llegó. Es el alimento del espíritu. A veces el problema, no a veces, siempre el problema no es el problema. El problema es que la palabra no está en el corazón, que es el alimento del nuevo nacimiento, la nueva criatura. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que hemos comprendido? Lo demás es mucho más rápido, pero es confirmar todo esto. ¿Tiene sentido o hay alguna duda? Rosalía dice que sí, Toyita también. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿el pecador es hijo de Dios?
Voy a confirmar lo que me acaban de decir. ¿El pecador es hijo de Dios? No, ¿verdad? El pecador es hijo de la carne. Es hijo de voluntad de varón. No es hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo con urgencia le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nacemos por la fe, la palabra dice, tienes que nacer de nuevo y lo creemos. El Señor mandó a su Hijo para en esa asta condenar mi pecado y que yo sea una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Ahorita les voy a mostrar el capítulo, el libro donde dice esto. Pero para poder nacer de nuevo, lo más importante es saber quiénes somos. Yo les decía que cuando a mí me dijeron, tienes que tomar estos tratamientos de quimioterapia, pues no es agradable. ¿Por qué vas a querer tomar un tratamiento de quimioterapia? Pero cuando sabes, aunque no parezca y me siento bien, pero tengo cáncer, ya lo detectaron, entonces tomas la quimioterapia, ¿verdad? Detectas el problema. Para poder nacer de nuevo, es muy importante saber quién soy. Soy pecador. Fíjense lo que ve, las características que ve el Señor Jesucristo en un pecador. Vamos a Romanos 3. Romanos sigue después de San Juan, está Hechos y después Romanos. En Romanos 3, desde, nomás les puse el 3, no les puse qué versículos, pero fíjense lo que dice a partir del verso 9. Si quieren se los leo para que no se tengan que ir para allá. Dice el Señor, no hay justo ni aún uno. O sea, nadie es justo, todos son pecadores. No hay quien entienda. ¿El pecador entiende? No hay quien entienda. Nosotros pensamos, yo busco a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí Dios? No hay quien busque a Dios. El pecador no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Es por gracia, es por el favor de Dios que Él nos llama y nos atrae y nos podemos unir a Él. Luego dice, ustedes quieren hacer lo bueno igual que yo, ¿verdad? Pero dice aquí, no hay quien haga lo bueno. En el verso 12 dice, todos se desviaron, todos son inútiles. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Está hablando que sale de la boca del hombre la maldad que hay en el pecador. Pura maldad. Ya viste a esta persona y viste lo otro. Y qué barbaridad. Y bueno, con su lengua engañan. Esto ve el Señor. Veneno de áspides hay en su boca, debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto ve el Señor. La boca del pecador está llena de amargura, de maldición. Sus pies se apresuran a derramar sangre y sangre espiritual. O sea, matamos a otros con nuestra boca. Quebranto y desventura hay en sus caminos, porque no tiene a Dios. Lo captura el pensamiento del enemigo y hay pura desventura. No conocen camino de paz, no hay paz en su corazón. Están todos los consultorios de psiquiatras y las cárceles llenas. ¿Por qué? Porque el enemigo mora en el corazón de los pecadores. Y lo maneja y lo manipula y el hombre no entiende por qué le pasa aquello y el hombre no entiende por qué es manipulado por algo que no sabe. Me tocó ver a un hombre que estaba a punto de entrar a prisión y él decía, yo no quiero, de verdad yo no quería, pero hay algo malo en mí. Y decía, este hombre está listo para recibir el evangelio. Hay algo en mí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, yo no he matado a nadie físicamente, pero hay algo malo en mí. Aunque yo me presento delante de todos muy bien, bañada, perfumada,
Pero ¿qué hay en mi corazón? En mi corazón hay egoísmo, hay maldad. Alguien podría decir, ¿será, Lorena? Yo creo que es importante ver lo que dice el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en San Marcos Lore, ¿estábamos en dónde? ¿De dónde leíste esa parte, Romanos? 3 del 9 del 9 estoy leyendo, no, no había terminado, hasta el 17 iba. Voy a leer un poquito más. Gracias. Ujú. Y luego sigue diciendo, y ahorita voy a ir a Marcos, sigue diciendo, no hay temor de Dios ante los ojos de los hombres. Pero y luego dice, lo que la ley dice lo habla a los que están bajo la ley, a todo el que quiere, todos los que quieren cumplir la ley para ser salvados. Dice, para que, y todos están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios quiere que caigamos sobre su juicio. El pecador no tiene otro remedio más que el juicio de Dios. Pero luego dice en el verso 20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ay, pues yo todo el día trataba de cumplir la ley, trataba de portarme bien, trataba de honrar a mis padres, trataba de no hacer mal, pero dice, por las obras de la ley no van a poder. Nicodemo lo intentó toda su vida y mucho mejor que nosotros, pero como no había podido, por eso dijo algo, tuvo una esperanza a ver si conociendo a este hombre, porque por la medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que les decía ahorita. Pero ahí les va una muy buena, aquí empiezan las buenas noticias. En el verso 21 dice, aparte de la ley, ya por la ley vi que no puedo. ¿Cómo va? ¿Cómo va un pecador, alguien malo, a cumplir la ley de Dios? La ley de Dios es perfecta, santa, justa, bendita, maravillosa. ¿Un pecador cómo la va a cumplir? Si es pecador, imposible que un pecador cumpla algo tan santo. Entonces dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios dice en el verso 22 que es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, tú nada más crees en esa asta que fue levantada, ese hombre juzgado ahí, juzgó tu maldad y tu pecado. La justicia de Dios es ahora por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos. Y están, ¿qué dice? En el verso 23, ¿cómo Rosalía? Privados de la gracia de Dios, En la Biblia de Rosalía, de la gloria de Dios. de la gloria. En la mía dice destituidos. En otras versiones dice separados. Están separados. Aunque seas tan casi perfecta como Nicodemo. Separados de la gloria de Dios. Pero luego en el 24 viene lo maravilloso. Todos están separados, todos están perdidos, pero que todos están bajo pecado. Pero ¿qué dice en el 24? ¿Lo quieres leer, Rosalía? No, no se oye. Perdón. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud, viendo que la tribulación engendra la paciencia. No, en el 24. Ay, me fui a una página más, perdón. Aquí les lo voy a leer como dice en la mía. Sí, Dice, por favor. siendo justificados gratuitamente. En la Biblia de Rosalía decía por el don. Por el don de su gracia. En el mío dice gratuitamente justificados, justo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Aquí nomás me quiero detener tantito a decir, todo en esta vida cuesta algo, ¿no es cierto? No hay nada gratis. Todo te lo tienes que ganar. Pero lo más importante en el mundo, mi salvación,
mi vida eterna, volver con Dios, que debería ser lo más caro, y la paga de eso es la muerte, dice en el verso 24, justificada gratuitamente, gratuitamente, no tiene precio, gratuito, es gratis para ti, pero fue gratis para Jesús. No. ¿Qué le costó su vida? Así es su amor de grande por ti, por mí. Y dice, si Él bajó del cielo, hizo esto por ti, cuando aún eras pecadora. No dijo, mira, pórtate un poquito bien y vamos a ver. No, cuando eras un cochinada, contaminada, perdida, pecadora, dio su vida por ti. ¿Cuánto más ahora que ya nos ha unido, que ya somos nuevas criaturas, santas, justas, perfectas? ¿Cuánto más no cuidará de tu vida y no estará contigo? Qué bondad tan grande, ¿verdad? Del Señor. Entonces, por eso en Juan 20, déjame ver qué tengo, no tengo dice en San Juan capítulo 20, verso 17, dice, mira, me estoy yendo, pero bueno, ¿se acuerdan? Dice, no me toques, le dice a una mujer, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, las mujeres, él ya había sido enterrado, más que enterrado, metido a una cueva, y fueron las mujeres, ¿no? Porque llevaban mirra y iban a estar ahí a cuidar el sepulcro. Y el Señor les preguntó, ¿y qué hacen aquí buscando a los vivos entre los muertos? Y se asustaron y empezaron, se dieron cuenta, Rabí, Rabí, y se quisieron acercar a él y él le dijo, no me toquen. Dice en el 17, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. No me toquen, aún no he subido. ¿A qué se refería esto? Y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué es esto de no he subido? ¿Por qué no lo podían tocar? ¿Alguien tiene idea? Ay, pues, porque creo que resucitó hasta el tercer día. Ya era el tercer día. No. Entonces, No. les voy a decir por qué. Hay personas que dicen, bueno, está bien, acepto el regalo de Cristo, Él me perdonó, pero aún Él me perdonó los pecados hasta el día de hoy. Pero yo, los futuros, tengo que, tengo que seguir intentando, tratando de agregar algo al sacrificio de la cruz. Yo tengo que, porque son pecados que voy a cometer en el futuro. Miren, el Señor Jesucristo, antes, en el Antiguo Testamento, sacrificaban un cordero. Ese cordero representaba la muerte del pecador, lo hacía en lugar mío. Yo llevaba el cordero y moría el cordero en lugar mío. Entonces el sacerdote presentaba en el lugar santísimo, presentaba la sangre. Y si Dios veía bien esa sangre, era un cordero limpio, lo veía bien, el hombre aquel le era quitado su pecado, y ay, qué bueno, ¿no? Y ese sacrificio lo hacían también una vez al año por todo el pueblo. Todo el año ya descansamos, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo tenía que subir a entregar la sangre porque Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios que murió por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. El de Rosalía, el de Lorena, el de Annie, el de Toya, el de Verónica, el de Yui, por todos. Entonces Él tiene que entrar no al lugar santísimo del templo hecho aquí en la tierra por manos de hombres. No, Él iba a subir al cielo, al templo celestial, no hecho por manos humanas, al templo verdadero que está en el cielo. Y iba a ir con su propia sangre, o sea, con el pago, y la iba a mostrar al sacerdote sumo, a Dios mismo. Y Él es nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y le va a entregar, mira, Padre, aquí está la sangre del Cordero que soy yo.
Aquí está la sangre en favor de Toya y de Annie. Y aquí está la sangre en favor de Rosalía y de Lichita. Aquí está la sangre. Y la ve el Padre. Completamente pagado. Ahí está. Ahí está la sangre. Y como este sacrificio fue hecho en el cielo mismo, ahí no hay el tiempo humano como el nuestro. Nosotros tenemos un pasado, un presente, no sabemos qué va a ser un futuro, ¿verdad? Pero en el cielo todo es eterno presente. El sacrificio de Cristo fue hecho hace 2000 años aquí en la tierra, pero en el cielo fue hecho antes de la fundación del mundo, eternamente y para siempre. Entonces el Señor sube y entrega su sangre al Padre, el Padre lo ve bien, el Padre ya vio la sangre y ya ve a Rosalía y ella creyó, me limpió el pecado, una nueva criatura santa, justa. El Padre ya no puede ver el pecado. Entonces Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, porque el sacrificio y la entrega de la sangre la hizo en el cielo perfecto, en el cielo mismo. ¿Tiene sentido? Sí. Por eso no es nomás pagó por mis pecados pasados, lo hizo en el cielo, en el cielo. Entonces Dios, por más que quiera, no puede ver maldad en Rosalía porque, ah, Cristo está en ella, ya nació de nuevo, Cristo está en ella, ella es perfecta. Y ella dice, ay, 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 nanita, ahora en la mañana tuve un pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál? Dice el Señor. ¿Qué pensamiento? No, yo la veo justa, yo la veo santa, porque Rosalía ya tiene a Cristo, ya limpió su pecado. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Verdad? Entonces, perdón que me extienda, pero quisiera concluir esto con Hechos y Pedro. En Hechos 26, que es el siguiente libro después de los 4 evangelios, en Hechos 26, versos del 13 al 18, dice, en Hechos 26, creo que me equivoqué. Déjenme ver qué quise yo ver, qué quise ver de Hechos. Déjenme ver si es 23. ¿Del qué? Del 13 al 18. Les prometo que en la siguiente se los digo, se me perdió. Vayan a ustedes a ver qué es lo qué hechos serán. Sí, no, me revolví. Luego se los mando ahorita al grupo. Entonces vayamos a Pedro, ya que me revolví con Hechos. Vamos a Pedro, y en Pedro, primera de Pedro, al final, casi al final de la Biblia, en primera de Pedro, capítulo 2, está primera de Pedro y segunda de Pedro, pero en primera de Pedro 2, verso desde el 9, esto dice ahora el Señor de ustedes, el pecador que es hijo del diablo, el pecador va al infierno, el pecador es enemigo de Dios, pero el que vio al asta, el que vio la cruz y creyó, mi pecado fue condenado en Cristo. Mi pecado fue pagado y consumado. El que ya creyó y nació de nuevo por la fe en Cristo. Vean lo que dice ahora Dios. En el verso 9 dice, mas ustedes son linaje escogido. O sea, hay gente que dice, ay, mi apellido es Van der Burgers, acá yo soy de la familia fulanita de los reyes, pero no, dice el Señor, eso es de hombres. Ahora ustedes son de veras linaje escogido, porque son ahora linaje de Dios, de la familia de la fe. Linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes son sacerdotes ahora de Dios. ¿El sacerdote qué hace? El sacerdote pide ante Dios, Señor, yo te ruego por este problema que tiene Ana María. Que tú antes de quitárselo, así como a las serpientes, le muestres tu amor, ella descansa en ti y entonces vamos a ver cómo resuelves tú esto. Pero ya soy sacerdote, ya puedo orar por otros. Aquí dice, yo no digo, aquí dice, nación santa,
Eres nación santa. El pecador es nación perdida, pero tú eres nación santa. Pueblo, eres pueblo adquirido por Dios. Ahora sí que eres el pueblo sabio y bueno, ¿verdad? Ante Dios. Y luego dice el Señor, ¿cuál es el? Porque ya ahorita el Señor nos podría tomar, ya nací de nuevo, vamos a la gloria y vivir una vida preciosa junto con Cristo allá. ¿Por qué no nos lleva ya el Señor? Se acabaron los problemas aquí, todo maravilloso allá en el cielo con Él. Pero dice, ahora eres nación santa, ahora eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué te deja aquí? Para que anuncies las virtudes, o sea, la bondad de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Para que tú anuncies a otros que antes eras pecador, andabas en tinieblas, para llevarte ahora a la luz. Y luego dice en el verso 10, antes, en otro tiempo, ustedes no eran pueblo celestial, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque no habían creído, no habíamos creído. Pero ahora han alcanzado misericordia, han alcanzado el perdón. Y en el verso 11 dice, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero luego lean más, este capítulo es hermoso porque le habla a los hijos de Dios. Vale la pena leerlo, ¿verdad? Quisiera oírlas a ustedes ahora un poco. Por favor, ¿pudieras dar la cita de lo que leíste? Mira de Pedro, 1 Pedro, así apúntalo, 1 Pedro, 2 es el capítulo 2, 2 puntos del 9 al 10, 9 y 10. ¿Alguien me podría decir Gracias. si esto le da algo? Si la serpiente les dice algo. Ahora el Señor dice, Señor, tengo serpientes ardientes. Me está picando aquí esta dificultad, este temor, esta angustia, esta situación me está mortificando. Y dice el Señor, no la voy a quitar, ¿eh? Todavía no. Primero quiero que creas en mí. Está la palabra en tu corazón y luego necesito palabra y viene la palabra. Y fue la luz. La palabra es la luz, es Cristo. Y la palabra en tu corazón que dice, yo me encargaré, yo tendré de ti misericordia, no te faltará mi provisión. Y uno lo cree, viene el descanso. La serpiente sigue, la situación está igual, pero el veneno sigue, ¿en ti hace efecto? No, ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque la palabra está en ti. La palabra es la defensa. ¿Nacieron ustedes de nuevo? ¿Son nuevas criaturas? ¿Creyeron? Entonces Dios, ahora dice la palabra, por gracia, Dios tendrá misericordia en toda la vida de ti, porque ya no eres tú, ahora es Cristo en ti, contigo, por Él, en Él, con Él. ¿Tiene esto sentido para ustedes? Quisiera oír si las serpientes les dicen algo, si el nuevo nacimiento. Quisiera saber qué les habló. Algo breve, pero que sí dijeran si algo tocó su corazón esta palabra. Alguien que quisiera compartir algo, que quisiera decir algo. Pues creo que hay entre los versículos que nos mandaste. Nomás me voy a cambiar porque hay mucho ruido aquí. Están. De los versículos que nos mandaste, te faltó uno, Juan 1 del 10 al 12. Y Ah, ahí habla de los hijos de Dios. ¿Sí? no lo vi y ya no en Juan 1, si quieren nos vamos Aquí dice los que lo recibieron serán llamados hijos de Dios, ¿no? Porque estamos viendo quiénes son hijos de Dios. en Juan 1 dice, está bien interesante este capítulo, pero en Juan 1, desde el verso 10 al 12 dice, fíjense, en el 10 dice, está hablando de Jesucristo y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
el mundo no le conoció. Él hizo el mundo, pero el mundo hizo todo lo que está en este mundo y a nosotros mismos. Él es el creador, pero dice que el mundo no le conoció. Si alguien tiene el entendimiento, soy pecador, ¿conoce a Cristo? ¿Conoce la obra que Él hizo? No, no lo conoce aún, ¿verdad? Porque Él es el Cordero que quita el pecado. Y ya lo ha oído, esta palabra lo hemos oído todos, pero no lo ha creído, no lo ha entendido. Entonces, aquí se refiere a eso. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoce. No le conoce el mundo. Porque siguen comentando soy pecador y no es por decirlo, es por todo lo que significa, no hay conocimiento de la palabra en sus vidas. Y luego dice en el 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que fue primero el pueblo judío, que primeramente había conocido a Dios. Eran hijos de Abraham, aunque después engañados ellos, pues se voltearon a Moisés, a la ley. Pero luego en el 12 dice, más a los que le recibieron, más a los que creyeron en esa asta levantada, más a los que creyeron, a los que recibieron el perdón de Jesucristo. ¿Qué dice? Alguien me lea, por favor. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir Jesús? En hebreo es Yeshua. Yeshua significa Salvador. A los que creyeron en su nombre. El pecador cree, Él es mi Yeshua, Él es mi Salvador. No, porque el Salvador no está salvado, el pecador no está salvado de su pecado. Entonces no cree en su nombre. Pero a los que creyeron en su nombre, ¿qué dicen? Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios no lo da, ese derecho. Dios dio el derecho. Yo les pregunto, ¿hiciste algo para ser salva? No. ¿Hiciste algo para merecer el don de Dios del perdón de pecados? No. ¿Hiciste algo para recibir el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo viene a los santos nada más, al perdonado, al justo. El Espíritu Santo no mora en pecadores, ni está en pecadores. Iglesias enteras yo he visto, ven Espíritu Santo, llamándolo. Pero el Espíritu Santo no viene a los pecadores. Tienen que conocer esto. Para eso nos llamó a nosotros, para dar a conocer. Él ya mora en mí. ¿Y cómo se inflama el Espíritu Santo en nosotros? Por la palabra de Dios. A veces yo noto, ya ando ahorita en mis pensamientos, en mi carne, ando en la Lorena vieja, en la Lorena que nació nada más de carne, porque ando mortificada, ando con siento mucha carga en mi corazón. Me falta la palabra, que se inflame el nuevo nacimiento. Entonces a los que lo recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿tiene sentido esto? Ujú. Es que bonito, ¿verdad? Que Dios nos dé ese derecho. O sea, ese derecho lo perdimos, ¿no? Cuando el pecado entró al mundo, ¿no? Y heredamos el pecado por Adán todos, ¿no? Pero ahora Dios nos adopta, o sea, tenemos el derecho de decir soy hija de Dios, ¿no? Por la fe, porque creo en mi Salvador, que me redimió. Qué bonito. Amén. Amén. Ya el que les iba a leer ahorita y con esto yo voy a cerrar y sí les pido que ustedes me comenten también. Y sí, está bien la cita, es Hechos 26 del 13, nomás que yo estaba leyendo más adelante. En Hechos 26, en el verso 13, estamos viendo cuando Pablo, el apóstol, en ese entonces era Saulo, porque Dios le cambió el nombre cuando él creyó.
En la carne él era Saulo, pero cuando creyó, él fue Pablo. Ese nuevo nacimiento tiene un nuevo nombre. Entonces, dice que él iba en su caballo. Él había matado cristianos, él había matado, pues, con cartas legales a muchos creyentes como Esteban. Y dice, iba al mediodía por el camino y vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense, sobrepasaba el resplandor del sol. Así es Dios, más grande que el sol. El cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, cayeron del caballo por aquella luz. Se cayeron. Habiendo caído, oyeron, ¿verdad? Que le decía esa voz en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, tú mismo peleas contra Dios. Entonces yo dije, está hablando Saulo en ese momento, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Y lo mandó. Le dijo, yo te voy a poner ahora por testigo de las cosas que has visto. Ahora esto te lo dice a ti, Vero, a ti, Rosalía, a ti, Fabiola, Yuyi, Lichita, Toyita, Ana María, Lorena. A ti te dice, ahora te voy a poner por testigo de estas cosas que has visto. Llegó la luz a nosotros. Jesucristo ya pagó. Consumado es. Eres perdonada. De hecho, ya eras perdonada, pero no te habías dado cuenta. No habías nacido de nuevo. Y dice, ahora te voy a poner por testigo de todas estas cosas. Ahora te envío a un pueblo nuevo para que abras sus ojos. ¿Se acuerdan que la serpiente cuando engañó a Adán le dijo, tus ojos se abrirán? No estaba ciego, pero le cerró, la serpiente por el engaño cerró los ojos del hombre hacia Dios y los abrió a él mismo. Ahora el hombre nada más ven, yo soy pecador, yo soy débil, yo tengo angustia, pero el Señor dice, ahora abrí tus ojos, tú eres santo, ya no te veas a ti mismo, ya no existes, tú quedaste muerta en la cruz, tú quedaste muerto, ahí estás, ya moriste, pero yo veo en mi maldad, no te veas, ya moriste en la cruz, ahí quedaste, ahora tus ojos se abrirán a Cristo otra vez, eres santa, eres justa, eres perfecta, eres amada, eres pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Veme a mí, tus ojos se abrirán para que también abran los ojos de otros y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué esperanza tiene el pecado? Ninguna, nada más el infierno, el hacer las cosas por él mismo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Así nos cambió el Señor Jesucristo. Ya no estás bajo la potestad de Satanás, ahora estás bajo la luz de Dios. Para que reciban por la fe, por creer. La fe que es en mí, la fe en Cristo. Siempre la fe tiene que ir ligada a algo o a alguien. La fe en mí, dice el Señor, reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya no dice entre los pecadores, entre los santificados. Yo concluyo. Por favor, ¿alguien quiere decir algo? Me siento feliz. Estuvo padrísimo, gracias. Qué bueno, Rosalía. ¿Y de qué es lo que más te sientes feliz? ¿De qué De ser hija escogida de Dios, de ser de su linaje, de estar perdonada, de Amén. ¿Eres santa o pecadora? santa. Amén. Bendito sea Dios. ¿Alguien más le dijo algo al Señor? Vero, Yuyi, Bichita, Fabiola. Es increíble cómo Dios nos cambia la vista y la mirada, ¿no? Sin conocer la palabra, pues nos vemos a nosotros mismos
y soy pecadora, tengo que hacer algo, muchas cosas, pero como conociendo la obra de Dios, la que Él ve en la cruz, ¿no? Me cambia la vista, ya no me veo a mí, sino me veo limpia porque Jesús lo hizo por mí, Dios mismo, ¿no? Entonces ya me cambia la perspectiva de quién soy y con mucho agradecimiento a Dios porque no lo merezco, no es por mi obra ni nada, por mí es un regalo. Esto que dice Pavel es bien importante porque ¿qué hicimos para ser pecadoras? Nada, así nacimos. ¿Y qué hicimos para ser santas y pueblo escogido de Dios? Nada. Entonces, ¿qué podemos hacer por nuestra vida, por nuestros problemas? Nada, porque ahora somos pueblo de Él. Hay gente que pregunta, entonces nada es quedarme en mi cama dormida. No, porque cuando llega la palabra y es yo me encargaré, entonces obramos a consecuencia de la fe que llegó, pero no es la obra primero, no es el hacer. La fe, la obra, el caminar sale de la certeza que la palabra puso en nuestro corazón, ¿verdad? Oremos para terminar. Cierren sus ojos y le decimos al Señor, bendito sea, Señor. ¿Cómo podemos bendecirte, alabarte, darte gracias? ¿De qué manera podríamos agradecer esta obra tan maravillosa, Señor? Venir a este mundo perdido, lleno de pecadores, y hacerte uno de nosotros, caminar entre nosotros, haber tenido hambre, sed, haber sido vituperado, haber sufrido tan tan grande sacrificio en esa cruz. Tú pudiste haberte levantado, haberte salido de esa cruz, pudiste llamar a tus ángeles y bajar de ahí, pero no lo hiciste porque en tu mente estábamos nosotras, toda la humanidad, y preferiste cargar tú mismo nuestra maldad y pecado para que nosotras fuéramos unidas de nuevo al corazón de Dios y ahora seamos una con el Señor. Así como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotras ya somos una también, una en nuestro Dios verdadero. Qué grandeza. Alcanzamos salvación, Señor. Entendimos, nos aclaraste nuestra mente, nos salvaste, tuviste compasión de nosotras, tuviste misericordia por tu gracia. Bendito seas. Que nuestra vida y en nuestra eternidad sea para alabarte, para darte gracias. Y ahora esperamos en ti las misericordias que tienes cada día y que las personas que están cerca de nosotros y a quienes tú pongan también conozcan esta verdad tan maravillosa. Y queremos ver cómo obras cada día en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, te bendecimos. Todo en el nombre de nuestro intermediario, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Amén. Pues muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Gracias, Que estén Lore. muy bien todas. Hasta luego. Y aquí Hasta les Gracias. luego. comentario. Cuídense mucho. Tengan Bye bye. una semana. Hasta luego.